de sentir tu abrazo, Padre bendito, Señor. Pero sabemos que hoy es un tiempo, Señor, para poder recibir, Señor, de tu palabra, Señor, de ese aliento, Señor, que hoy, Señor, va a soplar vida, Señor, a todo aquello que estaba muerto, Señor. Yo te doy gracias, Padre bendito, Señor. Hoy yo te pido que seas tú bendiciendo el vaso, Señor, que tú has de enviar, Señor, para podernos dar la palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Buenas noches, amados. Dios los bendiga. Doy gracias a Dios que me permite estar aquí en el altar. Y doy gracias a mi pastor que me permite un turno aquí en la casa del Señor. Mire, amado, pues usted sabe lo que estamos viendo. A estas alturas usted ya sabe lo que es el aliento. Pero mire, lo hermoso de todo esto es que cada Santa Cena nos dan una palabra, por ejemplo, la venganza, pero nos sorprendemos de todo lo que significa esa palabra. Gracias, Zule. Cada vez nos sorprende más todo el significado que tiene. Y esta palabra en especial no deja de ser rica, sustanciosa, y yo le puse al tema aliento, el impulso espiritual. Amén. Y mire, amado hermano, fíjense que yo comentaba ahorita con nuestro pastor, y a veces en el mundo no nos desanimamos tan fácil. No sé si me pudieran ayudar, perdón, con los ventiladores, es que estoy bien ronco y por favor. Y no es tan fácil que nos desanimemos. Nos pueden hacer, nos pueden pisotear, nos pueden decir, y uno está firme, hermano, no se desanima. Pero aquí en la iglesia, la más mínima cosa, y nos desanimamos. Y la escritura nos enseña en el libro de Números, que dice que el pueblo de Dios venía de una gran victoria, hermano. Dice que había salido un rey a su encuentro, habían orado a Jehová, Jehová les había dado una gran victoria, y dice que se fueron de ahí y se desanimaron. Viniendo de una gran victoria, se desanimaron. No habían tenido pruebas, no les había ido mal, habían tenido una victoria y se desanimaron. Porque el enemigo es lo que quiere, desanimarte a ti y a mí. Quiere que haya roces en la iglesia, que te vayas, que no estés en la casa de Dios. Quiere que tengas problemas en tu familia. Miren, la palabra ánimo, para entrar ya rápido, hermano. Tú ya sabes todas estas cosas, que es corazón, entendimiento, juicio, sabiduría, voluntad, dar, esforzado, gozo. ¿Y cómo es que el ánimo es gozo, verdad? Dice que viene del latín animus, que significa alma y espíritu. O sea que el aliento también es el Espíritu Santo. Es la disposición para actuar y funciona para dar aliento, apoyo o fuerza a alguien. Dice que también el ánimo es fuerza, es voluntad. Pero me gusta esta palabra porque dice que es coraje, hermano. ¿Alguien alguna vez ha sentido coraje? Coraje, pero para hacer algo bueno, hermano. Yo me recordaba ahorita de mi madre, que alguna vez me dijo, dice, yo hice esta casa, dice, porque a mí me daba coraje, que todos venían y me veían sola y decían, tú nunca vas a hacer esta casa, no la vas a hacer. Si a mí me dio coraje, hice la casa. O sea que hay un coraje que te impulsa, hermano, a salir adelante, a vencer. Es energía para realizar algo. Es una fuerza espiritual, hermano, es un propósito, es la voluntad para consolar, porque también es consolar, y apoyar a alguien ante una dificultad. O sea que el aliento es una fuerza espiritual. Amén. Y mira, yo te voy a llevar una historia, y a mí me ha gustado mucho cómo ha compartido nuestro pastor, y yo me quiero ir por esa misma línea, donde él nos cuenta una historia, donde en esa historia se desenvuelve todo lo que él quiere decirnos. Y fíjate que este es un rey, el rey Asa, que dice que ese rey, hermano, llegó a los 35 años, más o menos fueron 40 años los que él reinó. Dice que él destruyó todos los altares paganos, donde estaba la diosa de Acera, donde estaba Baal. Dice que mandó a que toda la idolatría la quitaran. Es más, dice que a su propia abuela la destituyó, a su abuela Maca, porque era idólatra. O sea que él estaba con todo, hermano, para agradar a Dios.
Aunque también de repente por ahí hizo una alianza con Asiria y dice que vino un profeta y lo reprendió. Pero a pesar de que fue reprendido, hermano, tuvo el ánimo para hacer una reforma nueva. Y muchos cuando somos reprendidos nos desanimamos. Pero él tuvo el ánimo, hermano, a pesar de que vino el profeta y lo exhortó, él tuvo el ánimo para levantarse, hermano. Dice que hizo una reforma, hermano, y colocó a hombres, colocó a mujeres, colocó a sacerdotes en diferentes partes del pueblo para instruir al pueblo en la fidelidad a Dios. Él quería que todo el pueblo supiera amar a Dios, a obedecer a Dios. Y puso a mujeres, a sacerdotes, todo el mundo estaba enseñando a adorar a Dios, hermano. Y cuando predicaba nuestra pastora, ella decía que son tiempos finales, son tiempos peligrosos, lo sabemos. Y decía la pastora que también hay un ejército de parte de las tinieblas que se levanta en contra de tu vida y en contra de mi vida, que quiere desanimarnos, que quiere que no estemos en la iglesia, que no escuchemos su palabra, que tengamos problemas en nuestro trabajo, en nuestra casa. Y ahí está trabajando todos los días. Él no duerme, hermano. Tú y yo sí, pero él no duerme. Pero nuestro Señor tampoco duerme, hermano. Esa es la buena noticia. Y dice que entonces cuando este rey empezó a querer que todo el pueblo empezara a adorar a Dios, dice que entonces, hermano, se levantó la oposición. Porque no sé si a ti te ha pasado que cuando más dices, ahora sí no voy a faltar a los cultos, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí me voy a conectar a la transmisión, ahora sí voy a tener bien a mi familia, pareciera que dijeras, voy a hacer todo lo contrario. Nada más a mí me ha pasado o a ti también. A la hermana Sofía y a mí nos ha pasado. Cuando más quieres buscar de Dios, se levanta la oposición, hermano. Y dice que se levantó la oposición en contra del rey Asa, hermano. Y dice entonces que cuando Asa, hermano, padre de Josafat, hizo una reforma, fue invadido por etíopes. Pero dice que Asa, hermano, confió en el Señor. Dice que Dios lo protegió y le dio una gran victoria. Pero fue una victoria, hermano, que él no sabía que iba a ganar. Porque dice que el ejército del rey Asa era de 580,000 soldados. 580,000. Pero el pueblo que venía, el etíope, hermano, era de 1,000,300,000 carros. ¿Sí estás viendo la gran diferencia? El rey tenía 580,000 y vinieron 1,000,300,000 carros. Yo creo que el rey tuvo miedo. Yo creo que el rey se desanimó, pero confió en el Señor. Igual que Gedeón, si tú recuerdas cuando el pastor nos hablaba de Gedeón, venían, hermanos, dice que parecían plagas los que venían en contra de ellos. Se tenían que esconder, tenían miedo. Y cada que ellos tenían la siembra, venían y se la robaban. Ya sabían, hermanos, lo que iba a pasar. Pero dice entonces en 2 de Crónicas 14:11 que él oró a Dios, hermano. Él oró a Dios y hoy quiero que pongas atención, hermano, porque Dios nos está hablando de algo que hemos perdido, de muchas cosas que hemos dejado, tal vez los rudimentos de la doctrina, hermano. El orar, el consagrarnos, el buscar de Dios, el ayunar, todas esas cosas ya las hemos perdido. Sentimos que no sirven, que son obsoletas. Pero dice que este rey, hermano, a pesar de que vio que no podía ganar de ninguna forma, empezó a orarle a Dios. Señor, para ti no importa si somos muchos o somos pocos. Cuando decides ayudarnos, por tanto, ayúdanos, Dios nuestro, porque confiamos en ti y en tu nombre vamos contra este ejército tan numeroso. Eres nuestro Dios. No permitas que ningún ser humano te oponga resistencia. Y dice la Biblia, hermano, que Dios le dio una gran victoria. Y no solo le dio una gran victoria, sino le dio mucho botín a ese pueblo. Ellos no creían, hermano, que iban a ganar de ninguna manera. ¿Estás de acuerdo? Era muy numeroso el ejército, no había forma de ganar. A sus ojos era imposible ganar, hermano.
Pero yo he venido a decirte de parte de Dios que tú tienes al Dios de lo imposible, hermano. Y que no importa qué tan grande sea tu problema, no importa cuántos vengan en tu contra, si tú oras a Dios. Dice, clama a mí y yo te responderé. Fíjate, hermano, yo no sé cuál sea tu batalla, pero tienes al Dios, hermano, todo suficiente, todo lo tenemos en Dios. Sanidad, provisión, todas las cosas están en el Señor. Yo te lo voy a comprobar con la Biblia. Dice en Nehemías 4:20, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta. Y los que estamos aquí oímos el sonido de la trompeta. Hay gente que puede estar aquí, pero está oyendo el sonido de la trompeta en otro lado. Pero tú, si estás aquí, oyes el sonido de la trompeta que está aquí. Dice, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, en casa de deleite, ahí reunidos, ahí con nosotros, y nuestro Dios peleará por nosotros. Dios va a pelear por ti y por mí, hermano. Y esa palabra pelear es la 3898, que es la palabra lakham, que es atacar. Dios va a atacar a tus enemigos, los va a combatir, los va a sitiar, les va a dar batalla, va a guerrear y los va a consumir, hermano. Dice que el caballo, hermano, el caballo está listo para la batalla. El caballo está así, queriendo ya salir. Y así está el caballo, listo para la batalla. Pero dice que la victoria es de Dios y la da Dios. Otra versión dice que los soldados preparan los carros para la batalla. Es decir, no porque Dios lo vaya a hacer, tú y yo ya no vamos a hacer nada. Ellos preparan los carros y Dios les da la victoria, hermano. Y sigue entonces diciendo, hermano, en Segunda de Crónicas. Ahora ya voy a hablar del hijo de ese rey, de Asa. Un hijo, hermano, que seguramente ahí estaba cuando su papá estaba preocupado y veía el escenario y veía cómo todos los iban a invadir y vio las grandes proezas que hizo Dios. Y dice que pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat para hacerle guerra. Es decir, Josafat, el hijo del rey Asa, hermano y hermana. Dice, llegaron mensajeros e informaron a Josafat, un enorme ejército, otra vez un ejército numeroso de Edom marcha contra ti. Y yo lo relacionaba, hermano, con la unción familiar, porque lo mismo que le vino al padre, lo mismo que le vino al hijo. Pero ¿cómo ven tus hijos que reaccionas ante eso, hermano? Dice que llegó un ejército numeroso. Dice, desde más allá del mar muerto. Dice, ya están en Hasezón Tamar. Dice que Josafat recibe una noticia de que 3 ejércitos poderosos se habían aliado para destruirlo. Y yo estaba viendo un estudio donde dicen que era tan numeroso, hermano. No da la cifra, pero dicen que era parecido a un continente pequeño. Era muy numeroso, del tamaño de un continente. Dice entonces, hermano, que el ejército de Josafat eran 1.160.000 aproximadamente, pero que se veía nada al lado del ejército que venía en contra de ellos otra vez. Pero Josafat, hermano, el hijo del rey Asa, dice que tuvo miedo, tuvo temor. Y la Nueva Traducción Viviente dice que él quedó aterrado, hermano. Y tal vez tú y yo alguna vez hemos quedado aterrados con lo que nos viene o nos está pasando, hermano. Dice que quedó aterrado con la noticia, hermano. Y es normal tener miedo, sí. ¿El valiente tiene miedo? Sí. Pero el valiente cae, a pesar de que tiene miedo, se levanta, hermano. Y dice que el rey Josafat, hermano, no fue a consultar a su general del ejército, cuántos hay, cuántos tenemos. No fue a ver quién podía ayudarle. No fue a comprar armamento. No fue a que le leyeran el café. No fue con la divina. No fue a que le hicieran una limpia, hermano. Dice que él tuvo ánimo, hermano. Porque la palabra ánimo es actitud, es disposición, es posición, estar en tu posición, hermano. Es atrevimiento, es atreverse y es espíritu. Él lo había visto de su padre, hermano, que había que buscar de Dios, porque sí, al principio tuvo miedo,
Todos tenemos miedo en algún momento, hermano. Pero no es con espada ni es con ejército, sino es con el Espíritu Santo de Dios que tú y yo vamos a ganar, hermano. Mira cómo dice esta versión, Zacarías 4:5. Entonces me dijo el Señor, dile a Zorobabel, no ha de ser por medio de un ejército, ni con la fuerza, sino con la virtud de mi Espíritu Santo. La traducción lenguaje actual dice, es la misma versión, pero en diferente versión, dice, así que el ángel me explicó, Dios le está mandando un mensaje a casa de deleite. Y es el siguiente, casa de deleite, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi Espíritu Santo. Es lo que necesitamos de parte de Dios. Porque solo con la llenura del Espíritu Santo podemos salir victoriosos, hermano. Y Josafat, hermano, tuvo el ánimo, porque ánimo también significa valentía, arrojo, coraje, fortaleza, valor, aliento, y también significa atreverse. Por eso me gustó este personaje, porque este personaje encierra todas las definiciones de ánimo, hermano. Él se apropió de ellas. Dice que el aliento o el ánimo en la Biblia, porque aliento y ánimo es lo mismo, hermano, es fortaleza, valor, todo lo que les he dicho, pero dice que todas estas cosas juntas actúan como un impulso espiritual, hermano, para perseverar en la fe y superar el desánimo. El aliento o el ánimo, el impulso espiritual, implica una fuerza espiritual, hermano. Apoyar al prójimo, confiar en las promesas de Dios, con el objetivo de mantenerse leal, en la lealtad y en la alegría. Porque es fácil desanimarnos, hermano. Ahí está Job, hermano. Él también fue probado. Y él también, ¿tú crees que no se desanimó? Hermano, ¿cuántas noticias le dieron? Como a Josafat vino una noticia, pero a Job vinieron varias noticias malas. Que sus hijos, que su economía. Con una de esas tú y yo nos andamos suicidando, hermano. Pero Job, hermano, Job actuó de otra forma. También tuvo el aliento de Dios, porque nunca renegó, hermano. Él dijo, no le atribuyó la culpa a Dios en nada. Dice, hermanos míos, considérense muy gozosos cuando tengan que enfrentar en diversas pruebas. Y no aliento también es gozoso. Entonces podríamos decir, considérense con mucho aliento cuando estén pasando por muchas pruebas. Mira, hermano, Job pasó tantas cosas, pero él decía, me regocijo del dolor a causa de mi dolor. Explícame eso, hermano. ¿Cómo te vas a regocijar del dolor que estás sintiendo? Solo cuando tienes el aliento de Dios. Ese mismo versículo, pero en la traducción lenguaje actual dice, jamás he desobedecido a Dios. Este es el consuelo, y consuelo también es ánimo. Este es el ánimo que me queda en medio del dolor, que jamás he desobedecido a Dios. Entonces cuando tienes ese ánimo para no desobedecer a Dios, Dios siempre te va a sacar victorioso, hermano. Ánimo en el hebreo es la palabra hazak, que quiere decir ser fuerte. Y en el griego es la palabra tarsé, que significa tener valentía. Y esto es algo que a mí me gustó mucho. La primera definición que dio el pastor, que dijo, el ánimo es el centro de todas las cosas. Pero ahí en el centro de todas las cosas, ahí en medio de ellas está Dios. Y está el valor, está el coraje, está la fuerza, está la valentía, está corazón, está fuerte, está el espíritu, está gozoso, está atreverse, está sabiduría. Es como también nos platicaba nuestro pastor del rey Ezequías. Él también hizo lo bueno delante de Dios. Pero dice que él también oró, hermano. Y le dijo a Dios, haz memoria, Señor, cómo he andado con un corazón íntegro delante de ti.
Y corazón también es ánimo. Estaba diciendo, haz memoria, Señor, cómo he tenido mi ánimo íntegro delante de ti para buscarte. Y volviendo a la historia, hermano, dice que el aliento, el ánimo, el impulso espiritual de Josafat, dice que aunque tuvo miedo, hermano, aunque estuvo aterrado, decía la otra versión, vino el aliento, hermano, vino el ánimo, vino la sabiduría, vino el entendimiento, vino el coraje, vino el valor para reconocer que Dios era el centro de todas las cosas. Y dice segunda de Crónicas 23 que Josafat empezó a reaccionar de esta manera. Dice que puso su rostro en tierra, hermano. Es decir, se humilló delante de Dios, con miedo, con temor, pero recordó a su padre, que él empezó a orar. ¿Qué van a recordar tus hijos? ¿Qué haces cuando hay problemas? Él dice que se humilló, puso su rostro en tierra y empezó a suplicarle al Señor que lo guiara, hermano, a través de su Espíritu Santo. Y Espíritu Santo también es aliento. Que tu aliento me guíe, Señor. La traducción lenguaje actual dice que buscó la ayuda de Dios. Tenemos que buscar la ayuda de Dios. Nadie más nos puede ayudar. Yo te he dicho, humanamente nadie nos va a sacar de donde estamos, solo Dios. Pero dice también que hizo pregonar ayuno a toda Judá. Se humilló, hermano, delante de Dios. Y Job, hermano, si tú no recuerdas también, dice que él empezó ganando su batalla, porque cuando se enteró, sí que también se postró, rostro en tierra, y empezó a adorar a Dios. Con esas bárbaras noticias, no hubo queja. Hubo una adoración para Dios. Él dijo, Dios da y Dios quita. ¿Qué acaso hemos de recibir solo lo bueno de Dios? Es difícil, hermano. Solo hasta que lo vives. ¿Entiendes esas palabras? Dice segunda de Crónicas 7:14. Pero si mi pueblo se humillara y orara, invocara mi nombre, buscara mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, dice, entonces yo iré desde los cielos. ¿Y sabes qué es el Señor? Dice que perdona nuestros pecados cuando nos metemos con Él, cuando somos sinceros, cuando cambiamos nuestra manera de vivir errada. Dice que Josafat, hermano, buscó la ayuda de Dios como el centro de todas las cosas y se levantó animando a otros, alentando a otros, impulsando a otros a ayunar. Aquí a veces también se ha impulsado a ayunar, ¿verdad? Y tal vez tú digas, pero pues ayunar ¿qué? No sirve de nada. Pero hay cosas, hermano. Tú tal vez puedes diezmar bien, no faltar a la iglesia, echarle todas las ganas. Pero hay cosas, hermano. Porque todos tenemos cosas, hermano. Todos. Que no están bien. Y tú dices, pues si yo ofrendo, si yo diezmo, no falta al culto, leo la palabra, le echo ganas. ¿Por qué están pasando estas cosas? El mismo Señor se los explicaba a los discípulos. Dice, Señor, ¿por qué no pudimos hacer esto? Dice, porque hay espíritus, hay géneros que solo salen con ayuno y oración. Y el pastor también nos hablaba de Nínive, hermano. Y el ayuno y la oración son poderosos. Dice Jonás 3:6-10. Dice, cuando el rey escuchó a Jonás, porque fue a Jonás al ver al rey, le dijo que iba a ser destruida la ciudad, hermano. Dice que el rey lo escuchó. Bajó de su trono. O sea que también se humilló, porque cuando un rey se baja del trono, también se humilla. Dice que se quitó las vestiduras reales, hermano. Se puso vestiduras ásperas y se sentó en las cenizas. Dice que entonces el rey envió un decreto. Y ese decreto decía, nadie puede comer, nadie puede beber nada. Y otra versión dice, ninguna persona, ningún animal, ningún ganado, ningún rebaño probará alimento alguno, ni pastará, ni tomará agua.
y el pueblo y los animales tenían que vestirse de luto. Es decir, hermano, qué tan poderoso es el ayuno que el mismo rey dijo: ni los animales van a comer, ni las pastas van a comer pasto, ni los becerros van a comer carne, nadie, animales, hombres, todos vamos a ayunar. Y no solo iban a hacer eso, hermano, sino que les dijo: toda persona debe orar, pero no orar normal. Dice: toda persona debe orar intensamente a Dios. Y ayer escuchaba, ¿verdad? Estaba escuchando a mi esposa el tema de mujeres y oía la jovencita que estaba predicando. Y decía: no, pues cuando me tocó a mí yo sí quería orar, ¿verdad? Y todos queremos orar intensamente cuando somos nosotros. Pero ¿cómo sería la iglesia si oráramos intensamente cuando vemos el mal del prójimo? Pasarían muchas cosas. Y el rey les dijo: tienen que orar intensamente. Dice: apártense de sus malos caminos, abandonen su violencia. Puede ser que Dios calme la ira y cambie de parecer y no nos destruya. Y mira, hermano, dice que viendo Dios las obras de su penitencia que hacían y cómo se habían convertido de su mala vida, se movió a misericordia y no les envió los males que ya estaban decretados para su vida. Así que, hermano, yo quiero decirte que hay un Dios que todo decreto que haya sido lanzado a tu vida, toda maldición que haya sido lanzada a tu vida, Él la puede cambiar. Él se mueve en misericordia, pero quiere que nos volvamos de nuestros malos caminos. Quiere que oremos intensamente y que si es necesario ayunar, que si hay cosas que tú ves que no se puede, ayuna, ayuna, hermano. Decía el pastor: hasta mi perrito, todos que ayunen. Y no me cuentes a mí, pero dale gracias a Dios porque Él va a obrar. Dice Segunda de Crónicas 20, volviendo a la historia, hermano: y juntándose los de Judá para pedir socorro a Jehová, llegó la gente de todas las ciudades para pedirle ayuda a Dios. Venía un ejército numeroso, hermano. Dice que al ver esto, Josafat, hermano, se puso de pie en la asamblea, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y empezó a orar, hermano. Lo que había visto hacer a su padre, él lo hizo. Y empezó a decirle a Dios: ¿no eres tú el Dios de los cielos? ¿No eres tú el que te enseñoreas de todos los reinos, de todas las gentes? ¿No está en tu mano la fuerza? ¿Y qué es fuerza? Aliento, ánimo. ¿No está en ti el aliento, Señor, y la potencia? Que no hay quien te resista. ¿No expulsaste de la tierra? No, ¿cómo dice? ¿No expulsaste a los que vivían en la tierra cuando llegó tu pueblo? ¿No les diste esta tierra a la simiente de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí, construyó este templo para honrar tu nombre. Y ellos dijeron: cuando enfrentamos cualquier calamidad, ya sea guerra, plaga, hambre, podemos venir a este lugar para estar en tu presencia. Podemos clamar a ti y tú nos rescatarás. Y diré a mi pastor: y será sereno. Pero en esta casa hemos orado en pandemia, hemos orado en tribulación, en angustia, en problemas, y Dios siempre nos ha respondido, hermano, porque en este altar está la presencia de Dios. Aquí ha venido a rescatarnos, aquí ha venido a restaurarnos, aquí ha venido a sanarnos. Otra versión dice: y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás desde los cielos. Porque las tribulaciones no son un castigo de Dios. Las tribulaciones son para que tú clames al Señor. Si tu tribulación, hermano, es tu trabajo, clama al Señor. Si tu tribulación son tus hijos, clama al Señor. Si tu tribulación es tu matrimonio, clama al Señor. Porque si no tuviéramos esas tribulaciones, tal vez no buscaríamos al Señor de esa forma. Dice el 12: Dios nuestro, castígalos. Nosotros no podemos hacerle frente. Es un ejército tan grande que ni siquiera sabemos qué hacer.
Y tal vez no sabes qué hacer, porque a veces los problemas nos sobrepasan y no sabemos qué hacer. Pero humíllate, humíllate con el que sí sabe qué hacer. Y pídele consuelo, pídele ayuda, pídele ánimo, pídele aliento. Y Él te va a responder, hermano. Dice la Reina Valera, el mismo número 12. En nosotros no hay fuerza. En nosotros no hay aliento ya. Y tal vez, hermano, ha sido tan grande el ataque del enemigo que has quedado sin fuerzas. Es válido, hermano. A mí me ha pasado. Con grosura te lo digo. Quedé sin fuerzas. Ni para orar, ni para buscar a Dios, ni para alabarle, para nada. No podía hacer nada ni levantar mis manos. Pero dice Dios, yo le doy fuerzas al que esté cansado. Y al que no tiene ningunas, se las multiplico. Y Dios empezó a multiplicar las fuerzas, hermano. Él es el dueño de las fuerzas, el que está contigo. Dice, mas a ti volvemos nuestros ojos. Vuélvete a Dios, hermano. Dice entonces el 13, todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, junto con sus hijos y aún los más pequeños. Yo me preguntaba, ¿y por qué no dice estaba con los guerreros? Porque a Dios le interesa la familia, le interesa la cabeza, le interesa la mujer que está a su lado, le interesan los hijos. Así te quiere ver Dios en la casa del Señor. Dice que estaban todos, hermanos, esposos, esposas, hijos. Y de repente dice que vino el Espíritu del Señor, hermano, a uno de los levitas. Y yo me acordaba, está viniendo el Espíritu de Dios a los levitas. Eso me llenó de gozo. Porque la Escritura no se equivoca, hermano. Y si dice que el Espíritu Santo vino de Dios sobre los levitas, es que en los levitas hay algo especial de parte de Dios. Y dice que entonces vino el Espíritu Santo de Dios a uno de los levitas, a Jaziel, hermano. Jaziel es uno de los descendientes de Asaf. Asaf es el que David escogió para que estuviera continuamente alabando en la casa del Señor. Era uno de sus descendientes, Jaziel. No dice qué instrumento tocaba, pero dice que Dios lo levantó como profeta. Y mira, hermano, Josafat lo estaba haciendo todo bien, pero necesitaba un profeta, necesitaba una palabra profética. Y tal vez tú lo estás haciendo bien o estás preocupado, no sé, pero hay una palabra profética para ti. Porque mira, cuando llega la profecía, la atmósfera cambia. Dice, hermano, que tú recuerdas que estaban buscando a Saúl, a David, Saúl, para matarlo. Y lo buscaba aquí, lo buscaba allá. Se quedó dormido, le cortaron ahí. Y nunca falta quien vaya de comunicador. Y le dijeron, Saúl, ¿qué crees? Ya sabemos dónde está David. No, pues, de una vez, ¿dónde está? Está escondido en una de las escuelas proféticas que levantó Samuel. Porque Samuel levantó, no sé si fueron 4, varias escuelas proféticas. Se está escondido en la escuela de los profetas. Se vayan y tráiganmelo, vivo o muerto, tráiganlo. Iban aquellos, vamos a matar a David. Y vamos a matar a David. Y se lo vamos a traer al rey. Pero cuando llegaron a esa gloria, hermano, cuando llegaron a la atmósfera profética, ya no decían vamos a matar a David. Empezaron a decir, David es rey, David es rey, David es rey, David es rey. Porque la atmósfera profética cambia las cosas, hermano. Y ahí donde vinieron y te maldijeron y te dijeron no vas a poder y no te vas a levantar, esos mismos van a profetizar ahora tu victoria. ¿Y cómo te levantas, hermano? Dice entonces, hermano, que Josafat necesitaba la presencia de Dios y una palabra profética. Pero dice que Jaziel, este hombre de Judá que se levantó, su nombre es Dios es mi fuerza. ¿Y fuerza qué es?
aliento. Su nombre era Dios es mi aliento. Pero también significa fuerza de Dios. O sea, aliento de Dios. Había llegado la palabra profética como un aliento de Dios para el pueblo. Y dice que entonces se levantó este joven de Judá y empezó a profetizar. Y le dijo al pueblo: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, por este numeroso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino es de Dios. Y ha llegado una palabra profética a esta casa, hermano. No porque yo venga y diga, yo soy el profeta y vengo. No, porque la Biblia dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y esta es una palabra de Dios. Yo me imagino a Josafat diciéndole a Jaziel: pero Jaziel, ¿cómo no quieres que tenga miedo si viene un ejército poderoso? Y yo me imagino a Jaziel diciéndole: no, Josafat, el Señor dijo, no temas ante este ejército numeroso. Y si el Señor dijo, no temas, no temas. Así te digo, tío, de parte de Dios. Tal vez tú me digas: hermano Arturo, si yo le contara el problema tan grande que tengo, que no creo salir de esta, pues a ti que en tu corazón lo estás diciendo, yo te digo: no temas. A ti que dices, no sé qué voy a hacer con mis hijos, no creo que haya remedio, no los puedo controlar, te digo: no temas. A ti que tu economía dices, no veo por dónde va a llegar, te digo de parte de Dios: no temas. No temas, pueblo del Señor, porque no es vuestra la guerra, sino es de Dios. Así te dice el Señor: te harán la guerra, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Y en tiempos atribulados, en mi mano de victoria yo te voy a sostener. Dice entonces, hermano, en segunda de Crónicas 20:20, Josafat otra vez, hermano, dice que inclinó su rostro en tierra. Pero no solo ahora fue él, sino todos los de Judá, todos los moradores de Jerusalén se postraron delante de Dios y empezaron a adorar, hermano. Solo había venido la palabra, todavía no tenían la victoria, todavía seguía avanzando el ejército en contra de ellos, pero ellos ya estaban adorando a Dios. Ellos ya le estaban dando gracias a Dios. Yo te digo esto a ti: todavía no se ha resuelto tu problema, todavía no has salido victorioso, pero adora a Dios, alaba a Dios, hermano, como si ya hubieras obtenido la victoria. Porque necesitamos volvernos a Dios, necesitamos volvernos a la intimidad, a la oración, al ayuno, a la alabanza, a la adoración, a declarar, hermano. Se nos ha olvidado y se nos ha hablado mucho. Declara con tu boca, declara con tu boca. Cambia las circunstancias, cambia las atmósferas. Empieza a declarar las cosas que no son, como si ya fueran. Veo todo en miseria, ahora veo abundancia en mi casa. Veo que hay enfermedad, ahora hay sanidad. Y dice entonces, hermano, que se levantaron los levitas, los hijos de Coat, los hijos de Coré, para alabar a Jehová a grande y alta voz. O sea, no dice que empezaron así como que el Señor es mi rey. No, a grande y alta voz. Así que yo te digo, grita fuerte, hermano, eleva tu voz. Y usted me va a decir: ¿por qué, hermano Arturo? Porque cuando tú alzas tu voz, los muros se caen, hermano. Los muros se van a caer esta noche. Todo lo que se había levantado en contra de tu casa, de esta iglesia, se va a caer en el nombre de Jesús, hermano. Y ahí está la prueba en Jericó. No necesitaron armas,
Solo necesitaron declarar, gritar. Mira, hermanos, que en el grito hay algo especial. Tal vez allá afuera son insultos, son otras cosas, pero aquí, hermano, en lo espiritual, por eso dicen que para los de allá afuera es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Y te voy a contar un testimonio rápido, no sé ni cómo voy de tiempo, ahí voy. Una vez estaba el profeta Tito en un retiro, que fuimos a un retiro. Y yo, hermano, iba emproblemado, hermano, pero hasta no decirte. Y me acuerdo que empezó a decir, estaba predicando y dice, hay un hombre, agarró unas flechas y le empezó a pegar fuerte y empezó a gritar. Y ya ves cómo es el profeta Tito y dice, pero ahorita tu problema se va a caer. Vamos a hacer un acto profético. Y del tamaño y de la fuerza que tú grites, se va a caer tu problema. Si tienes fe, se va a caer. Y si no, cuando regreses ahí va a seguir. Y yo dije, pues de aquí me agarro, ya eso vine, a buscar la palabra de Dios. Y contó el profeta, 1, 2, 3. Hermano, yo lancé un grito tan fuerte que cuando grité, ¡ah! Pero al momento que grité, empecé, ¡arrabaca! Fui bautizado en lenguas. Por ese grito que creí con fe. Ahí me bautizó el Señor. Dice mi esposa que todo estaba dormido y yo estaba, ¡arrabaca! Eso me dice ella. Pero yo sé que fui lleno con un grito. Por eso te digo, hermano, que los muros caen cuando tú gritas. Y dile, hermano, te vas en el nombre de Jesús. Enfermedad, angustia, tribulación, depresión, te vas en el nombre de Jesús. ¿Cómo se llama, hermano? Por eso hasta les dicen, ¿cómo te llamas? Y si no te quiere decir, de todos modos, ahí le preguntas a la pastora Alma, ¿cómo le hace a la pastora? Y dice 2 de Crónicas 20:20. Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Oídme, casa de deleite. Creed a Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y tendrán éxito. Y mire, hermano, ¿por qué dice creer? Porque muchos no creen. Pero esto es para el que cree. Porque dice en Marcos, para el que cree, todo le es posible. Gedeón creyó, era algo imposible, y Dios le dio la victoria. Ezequías creyó y Dios le dio la victoria. El rey de Nínive creyó y no fue destruida Nínive. Así que yo te digo, hermano, si habías dejado de creerle a Dios, si habías dejado de esperar sus promesas, viene la mesa del Señor. La mesa del aliento viene, hermano, para darte fuerza, para que te atrevas. Dice su palabra, aunque ande en valle de muerte y de sombra, no temerá mi corazón. Y tal vez ya andamos en el valle de las lágrimas, del sufrimiento, pero allá adelante está la mesa. Y el Señor tiene ahí a tus enemigos, hermano. Dice, creed a la palabra profética y seréis prosperados. Pero no habla de una prosperidad material. Habla de que vas a empezar a prosperar en las áreas que no has podido, hermano. Crea la palabra de Dios. Dice que entonces, hermano, el rey Josafat nombró cantores que caminaran delante del ejército, cantando y alabando al Señor, porque su misericordia es para siempre. Iban cantando, su fiel amor es para siempre, su misericordia es para siempre. Y cuando iban cantando, dice que el Señor hizo que el ejército de Amón, de Moab y los del monte de Senir comenzaran a matarse entre sí, hermano. Dice la Reina Valera, dice, las emboscadas que venían contra Judá fueron contra ellos mismos. Mientras tú clamas, hermano, mientras tú adoras, tus enemigos solitos, hermano, lo que se había levantado, hermano, en tu contra, el lazo, la emboscada, la maldición, solitos se van a destruir, hermano. Solo vas a tener que ver. Mientras tú adoras,
tus enemigos se destruyan solos, hermano. Por eso decía David, Salmo 103, alaba alma mía a Jehová, porque hay muchos beneficios. Dice que todo lo que soy alabe a Jehová con todas las fuerzas. ¿Y qué es fuerza? Con todo mi aliento, con el aliento de mi ser lo alabaré. Recordaré todas sus bondades. Él es quien perdona las iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores, el que te corona de misericordias, el que me hace fuerte, el que me da ánimo como las águilas. Porque las águilas también parece que se desaniman, hermano, llegan a cierta edad y tienen que subir, hermano, romperse el pico, arrancarse las plumas, quitarse las uñas. Imagínate si no se desaniman. Pero dice que le da ánimo como las águilas. Porque entonces empieza el ciclo del águila, hermano. Le salen nuevas plumas, le sale un nuevo pico, le salen nuevas garras. Y esas alas, hermano, va más alto que donde había llegado. Y yo te quiero decir algo. Que el aliento de Dios en esta santa cena, si te habías quedado abajo, hoy te lleve más alto. Y si estabas en lo alto, te lleve más alto. Pero que siempre estés en la presencia del Señor. Y dice, hermano, que todos los que habían, todo ese ejército numeroso, dice, ninguno escapó. Dice que hallaron muchas riquezas entre los cadáveres, que tardaron más de 3 días en recoger ese botín. O sea que yo sé que va a haber un botín en esa santa cena. Hay cosas preciosas para tu vida y cosas preciosas para mi vida. Hay riquezas para tu familia, riquezas para la mía. Dice el 27, hermano. Todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría. ¿Y qué es rebosar de alegría? Estar gozoso. ¿Y qué es gozoso? Llenos de aliento regresaron, hermano. Y dice también que por la victoria hubo paz. Pero no dice que hubo paz como en otras veces que el reino disfrutó de una larga paz. Dice esta versión que hubo paz por todas partes. Yo te quiero decir eso. Yo te quiero bendecir con eso. Alza tu mano. Que en esta santa cena haya paz por todas partes en tu vida, en tu familia, en tu casa, en la congregación, en los trabajos, con tus hijos, aún con los enemigos. Que haya paz por todas partes. Paz como la que da Dios, no como la que da el mundo. Que esa paz venga sobre tu vida. Amén. Yo le voy a pedir a mi pastor que venga, que me ayude a ministrar esta palabra. Gracias, amado. Amén. Gracias. Ponte de pie, amado. Vamos a orar. Qué hermoso es saber que el Señor desde el principio nos dijo, no temas, ¿verdad? Tus enemigos van a ser completamente destruidos. Y vamos entendiendo a través de la historia que hubo una pelea, amado, contra ejército numeroso, pero de rodillas. Una pelea pidiéndole a Dios y Dios respondiendo, pero hay un pero, ¿verdad? Y espero que no te desanimes, porque ya tú ahorita ya dijo que era ánimo, ¿verdad? El pero es que tienes que encontrar el código de la misericordia. Tienes que voltear a la casa de Dios y apasionarte por la casa de Dios, bendecir la casa de Dios. Cuando Ezequías, amado, lo vimos, ¿verdad? Cuando él empezó a convocar todos ellos, imagínate cuánto tiempo habían estado sin traer la ofrenda a Dios, estaban las puertas cerradas del templo. ¿Cuánto tiempo no había ofrenda para Dios? Y llegó el momento en que vinieron a la convocación de la mesa del Señor. Y entonces se desbordaron, ¿verdad? Se alegraron, volvieron una vez más
a disfrutar la presencia de Dios, pero tuvieron que restaurar la casa del Señor. Cada uno de los instrumentos tuvo que haberse purificado, limpiado. Estaban abandonados, el templo estaba cerrado. Ahora sí que el templo, viendo a todos que pasaban los días y se alejaban de ahí. Pero hubo alguien, como decía Arturito, alguien que en un determinado momento tomó una decisión de decir: volvamos a provocar la presencia de Dios, volvamos a la presencia, gocémonos en la presencia de Dios. A lo mejor ya nada más vienes por rutina, pues bueno, pues vamos, pero ¿será que puedes alegrarte? Mira, amado, si hoy te alegraras, ¿cuánto nos falta? Una semana, ¿verdad? Para la mesa. Y acuérdate que cuando celebraron esa mesa del Señor, esa Pascua, todos quisieron en la alegría otros 7 días. Sigamos en la fiesta, sigamos en la presencia de Dios. Ahora fíjate que lo fácil y lo complicado. Tú has estado en la casa de Dios. Ellos tenían cerrada la casa de Dios. Se habían alejado, se habían contaminado, se habían ido a los ídolos, a toda la, ¿cómo podemos decir? A toda la contaminación. Se contaminaron, amados. Había dentro de ellos, qué sé yo, ¿verdad? Se aprovechaban unos de otros. Y aquí podemos decir, bueno, a lo mejor uno se aprovecha uno de otro, pero nada más uno o dos, ¿verdad? Pero no todos. Así es que tenemos más oportunidad nosotros. Yo digo que sí. Yo no sé tú qué pienses, pero yo digo que sí tenemos oportunidad. Y así como les tocó su oportunidad a ellos, ahora nos toca nuestra oportunidad. Mira, amado, que yo no sé qué pienses, ¿verdad? Y decía Arturito, pues tampoco él sabía qué piensas. Pero si algún día te atrevieras a decirle: Señor, ya no más. Ahora, Señor, te entrego mi avaricia, te entrego los odios, los rencores, te entrego la mentira, ¿verdad? Te entrego mis malos pensamientos, Señor. Ya te entrego mi vana manera de vivir que he heredado. Me olvido del pasado y voy hacia mi futuro. Solamente una oportunidad. Porque lo que hizo Ezequías, nadie lo volvió a hacer. Nadie en toda la Biblia lo volvió a hacer. Entonces, ¿será que lo que tú hagas hoy nadie lo va a poder hacer? Porque es tu decisión. Alguien por ti no lo puede hacer. Es tu decisión. Cierra tus ojos, amado. Cierra tus ojos y quiero aprovechar, ¿verdad? Leslie y Yair, vénganse, tráiganse a Loncito. Vamos a orar por él. Hoy ni siquiera tenemos que patear ninguna puerta. Cuando son siervos del altar, cuando han decidido buscar a Dios, el enemigo no quiere. Pero ¿qué crees? Que Dios sí quiere. Y ahorita no hay ningún enemigo en este tiempo que nos pueda resistir. Serán 100,000, 200,000, decía 1,300,000. ¿Contra cuántos somos? Como 25, ¿verdad? 30. ¿Y qué importa cuántos sean? Así es que en esta casa, dijo el Señor, no vamos a temer de nada. Dios se va a hacer cargo de todo. Y si son siervos del altar, pues yo simplemente voy a orar. Voy a pedir a mi esposa que venga, ¿verdad? Y ministre la sanidad sobre Aloncito el día de hoy. ¿Va a haber sanidad? Sí, amado, sí. Ni modo que le vamos a decir: por tu pecado. Seguramente es por tu pecado. No, amado, pues eso es pequeño. Más bien luego los padres nos descuidamos, pero hoy no importa. Hoy el Señor quiere animarnos. Él nos ha traído para animarnos y hemos de ver la sanidad del Señor. Así es que levanta tu mano, vamos a bendecir a Aloncito. Que el Señor obre en este día en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por estar en tu altar, en tu casa, Señor. Gracias porque tú nos has llamado, Señor, con un propósito. Animarnos, Señor, saber que si oramos a ti, tú vas a responder. No importa cuántos enemigos sean, no importa lo que sea, no importa la enfermedad que sea. A la manera de Ezequías, Señor, te pedimos, Padre, que tú consideres, Señor, el esfuerzo, consideres, Señor, la dedicación.
consideres, Señor, las motivaciones de amor a tu altar, Señor. Yo vengo declarando, Padre, tomando autoridad en este altar. Yo declaro salud, Señor, en la vida de Alonso, en el nombre de Jesús. Declaro que toda enfermedad se va ahora, en el nombre de Jesús. Y que va a disfrutar de sanidad, Señor. Va a disfrutar de tu protección, Padre. En este tiempo del ánimo, Señor, tú vas a animar a sus padres, Señor. Tú vas a bendecir, les vas a dar un nuevo aliento, Señor. Declaramos que toda cadena, Señor, de maldición en toda la iglesia en esta noche se rompe en el nombre de Jesús. Se rompe toda cadena, se rompe todo ataque, toda acechanza del diablo, Señor, a la manera de los que estaban sitiando la casa, tu casa de Jerusalén, así como tu casa de deleite, Señor. Todos los que estén tratando de sitiar esta casa, ahora declaramos que tu ángel, Señor, viene y los destruye, viene y los aniquila, Señor. Porque tú has declarado que no vamos a temer, has declarado que vamos a estar en paz, has declarado que vas a hacer algo nuevo que no estamos viendo, pero que hoy lo vamos a empezar a ver. Hoy vamos a empezar a ver que nuestra oración no se queda en estos muros, Señor. Nuestra oración se va hasta el mismo trono de tu gracia. Y viene la respuesta, Señor, para lo que nosotros pidamos, Señor. Casa de Deleite va a aprovechar este tiempo de aliento para levantarse, para ser alguien, para ser un valiente, un guerrero, Señor. Para que en este tiempo nos levantemos y provoquemos el cambio del futuro de nuestra familia. Declaramos bendiciones en nuestra casa, Señor. Declaramos que todo lo malo que habita en nuestra casa, Padre, tú ahora la limpias en el nombre de Jesús. A la manera de los que te buscaron, a la manera de los que confiaron en ti, Señor. En esta noche queremos confiar en ti, Señor, y declaramos bendición, sanidad, restauración y un gran ánimo, Señor, para tu pueblo, un aliento de vida. Declaramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. El Señor siempre es bueno, ¿verdad, hermanos? Y creo que ha llegado.